Bueno, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 25. Mateo, capítulo 6, 25. También aquellos que nos miran los jueves por las redes sociales, en nuestros vivos, a las 20:30, yo les animo no solo a que nos miren, sino a que compartan lo que publicamos, el vivo, los minutos que tenemos hablando de distintos temas. Mateo está en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y acá dice, o tiene que ver este mensaje con el Sermón del Monte, o comparte lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, Mateo 6, 25. Antes de leerlo, es interesante saber que este mensaje que dio el Señor Jesús, para meternos un poquito en la historia bíblica, lo dio sobre una montaña. Fue el sermón más famoso de la historia, pero el más famoso de la historia, porque en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, siempre vas a escuchar a alguien hablar del mensaje de Jesús en la montaña. Donde, ¿qué es lo que hizo? Compartió principios para la vida, ni más ni menos. Y yo quiero justamente leer esto, ¿no? En 6.25, si ustedes son tan amables, síganme con la lectura. 6.25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Continúa diciendo: miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial igual las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeréis, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Para finalizar, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Jesús habla de temas de interés general. El Señor está hablando de temas que le interesan a la gente y que te interesan a vos y me interesan a mí. La comida, la vestimenta, son temas de interés a diario. Ahora empiezan las clases y ya los papás van viendo el delantal para los chicos, la mochila, no sé, se me ocurre, ¿no? O nosotros también. Si bien es verdad que cuando no tenemos hijos, viste, nos compramos lo mejor y cada vez que podamos nos compramos ropa. Cuando vamos teniendo hijos, ya no vamos comprando menos porque vamos dando prioridad a ellos, ¿no? Y ya las marcas no nos interesan tanto como nos interesaban antes, y si podemos nos fijamos que algo de marca tengan ellos. Bueno, porque son temas que nos interesan. Pero también otro de los temas que nos interesan es la salud, es la familia, es la economía, es la sociedad. De todos estos temas, aunque no están explícitos, implícitamente el Señor le hablaba permanentemente a la gente que se acercaba. Y comenzamos el año hace muy poco, y yo estoy seguro que estos temas están en tu cabeza, ¿sí? Como están en la mía. Dependemos de Dios, pero trabajamos y nos esforzamos para poder tenerlo mejor. Y yo quiero compartir justamente en estos textos, quiero hablar de lo que termina diciendo el Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo quiero hablar unos minutitos acerca de buscar el reino de Dios y de los beneficios que nos trae a todas las personas buscar
el reino del Señor. Y el beneficio número 1 que yo encuentro de buscar el reino de Dios, dice, vamos a leer en el texto otra vez, 6:25. Dice, por tanto les digo, no se afanen, o sea, no se afanen no es de afanar como conocemos en el Lumbardo, ¿no? Sino no se preocupen en demasía, no se preocupen en demasía. No se afanen por vuestra vida, qué van a comer, qué van a beber, ni por vuestro cuerpo, qué van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios nos da tranquilidad, beneficio número 1. Aquellos que tenemos hijos, que son chiquitos, no se preocupan por traer la comida a la casa, porque se despiertan y le preguntan al papá o a la mamá, ¿qué vas a hacer hoy de cocinar? ¿Sí? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vamos a comer? Pero los que tenemos responsabilidades, que somos padres, sabemos que tenemos que trabajar para poder llevar el plato a la mesa, ¿sí? Pero Dios nos dice, busquen primero el reino, porque si ustedes buscan el reino de Dios, van a tener tranquilidad. Hay gente que tiene que tomar pastillas para sentirse tranquilo. Pero Dios nos promete tranquilidad a través de su Hijo Jesús. Y en un mundo y en una sociedad convulsionada donde estamos apenas saliendo del COVID y estamos viendo que en el mundo se puede desatar una guerra entre Rusia y Ucrania. ¡Wow! ¿Cómo estamos? Pero Jesús dice, vos no te preocupes, yo voy a estar con vos. Pero para entender ese mensaje, esto tiene que ver con la comunicación también, ¿no? La comunicación emisor-receptor. Y en el medio está el mensaje. Y para yo entender el mensaje, tengo que tener el mismo código. Y en este caso el código es la fe. ¿Sí? El hombre, la mujer, tiene que tener ese código y decirle, Dios, yo te voy a creer. Más allá de que el gobierno diga esto, más allá de que yo te voy a creer. Que si vos decís que me vas a cuidar y que vas a cuidar mi familia y vas a cuidar mi vida, yo te voy a creer. Por eso la Biblia es un libro de fe. Hay que estudiarla y hay que analizarla, pero hay que creerla. Es un libro de fe. Y Dios nos dice aquí, a través de su Hijo Jesucristo, yo te voy a proveer de todas las necesidades, quédate tranquilo. Esto si ustedes quieren para leerlo en su casa, si quieren anotarlo, me olvidé decirles siempre, bueno, que traigan papel y lápiz, si quieren anotar, ¿no? En Mateo 8, no lo voy a leer ahora, 23 al 27, cuenta el relato, 8, 23 al 27, de cuando Jesús estaba en la barca, ¿sí? En una barca y de repente se levanta una tormenta. Y esa tormenta causa temor e intranquilidad a quienes estaban allí. Pero el Señor, con una sola palabra, dice la Biblia, y recuerden cada vez que yo les cuento un milagro, la Biblia es un libro de fe. Al viento y al mar, date quieto, quédense ahí. Y todos se asombraron y dijeron, ¿quién es este loco? Loco lindo, habrán dicho, ¿no? Que al viento y al mar lo manda y le obedece. Es el mismo Jesús que nos dice en su palabra que no tengamos temor, porque Él nos va a proveer de todas nuestras necesidades. Entonces, número 1, tranquilidad. Busquemos al reino. ¿Sabes qué pasa? A veces buscamos primero las añadiduras y después buscamos al reino. Pero Dios nos dice que busquemos el reino. Beneficio número 1, tranquilidad. Beneficio número 2, está en Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Miren las aves del cielo, como Dios las alimenta. Beneficio número 2, sustento. ¿Estamos tranquilos? Bien, sí, estamos tranquilos. Pero la ropa no llega. Estamos tranquilos, pero el plato está vacío. Estamos tranquilos, pero las cuentas no se pagan. ¿Cómo es esto? No, nosotros debemos preocuparnos normalmente por todo eso y trabajar y hacer, pero la tranquilidad viene porque estamos seguros que Dios nos sustenta. Yo he leído muchas veces este texto y esta última vez me llamó la atención, ¿no? Mirad las aves, ¿sí? Y yo busqué por ahí. Las aves no tienen conciencia. Las aves no tienen capacidad para razonar. Lo busqué, ¿no? Pero Dios les dio un instinto para que tengan
la capacidad de encontrar lo que necesitan para vivir. Dios les dio sustento. Y de eso se trata buscar el reino de Dios. No sustentar es alimentar, pero sustentar también es tener los elementos básicos para vivir. Anoté, sustentar es apoyarme en una persona o en una cosa, en algo que sé que me va a sostener. Sustentar. Buscar el reino de Dios me da sustento. Sustento físico para mi salud, sustento físico para mi alimentación, pero también sustento espiritual. Porque a veces nosotros, o mucha gente lo desconoce esto, ¿no? De que hay una vida que es espiritual, que es invisible, y hay una vida que es natural, que es la que vemos. El odio, los celos, las mentiras, el fallar a la otra persona, es algo que está en el ambiente espiritual, que no lo vemos pero sabemos que está. El chisme, el hablar mal del otro, y está lo natural, lo vemos en las personas, pero no vemos de dónde viene eso. Pero Dios dice que Él nos sustenta a pesar de todas esas cosas. Entonces, yo creo que esto nos anima también, ¿no?, a creer en Dios y aceptar este desafío de cambiar nuestras prioridades. Número 3, beneficio número 3, son 25. Número 3, beneficio número 3 dice que el buscar el reino de Dios nos mantiene en la fe y nos hace crecer en la fe. ¿Por qué digo esto? Porque el texto que leímos recién dice que si yo miro los pajaritos y los pajaritos comen, cuando nosotros empezamos a creer que Dios es capaz de sostenernos, ¿sí?, de acompañarnos, de que nos alcance nuestro sueldo, de proveernos para nuestro trabajo, de cuidar nuestra salud, cuando nosotros somos capaces de creer eso, estamos cambiando nuestras prioridades y empezamos a creer en Dios y no en nosotros mismos. Tenemos que creer en nosotros, pero tenemos que tener como centro de nuestra fe a nuestro Señor. Entonces, eso alimenta la fe, ¿sí? El ver, pero también la fe es alimentada por el oír de la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si yo hago un esfuerzo diariamente de leer un poquito la Biblia, si yo hago el esfuerzo de venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, eso me alimenta y nos retroalimentamos porque después nos compartimos eso. La Biblia es un libro que lo leemos para saber, pero la Biblia es un libro que lo leemos también para recibir las bendiciones del Señor, para conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Hay un texto en el Evangelio de San Lucas ahora, cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tenemos una medida de fe. Solo debemos permitir que Dios la aumente o dejar que la misma se estanque. Entonces, el tercer beneficio es que mantiene nuestra fe cuando buscamos el reino de Dios, pero también hace crecer nuestra fe. El venir a la iglesia nos ayuda a que nuestra fe crezca, porque nos reunimos en un grupo donde hablamos del mismo tema, donde tenemos distintas necesidades y nuestro objetivo es el mismo, que es buscar algo para nuestro espíritu. Y por último, dice que los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de, ¿qué dice el texto? Algunas cosas. ¿Cómo? Ah, la mía dice algunas. No, ¿qué dice? ¿Qué dice? Todas. ¡Wow! Todas las cosas. Y esto nos da el cuarto beneficio de buscar el reino. Seguridad. Si Dios me dice, porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, yo sé de todas las cosas y puedo suplir todas las cosas, es que nada se le escapa a Dios. Esto habla de la omnipresencia de Dios, que está presente en todos lados porque Dios es espíritu. Esto habla de la omnisciencia de Dios, que Dios tiene conocimiento de todas las cosas. Y esto habla de la omnipotencia de Dios, que Dios tiene poder para todo porque Él es todopoderoso. Ahora, qué bueno saber que Dios me da seguridad. La palabra seguridad, cuando hay una campaña política,
en el speech de los candidatos está entre los primeros 4 temas a tratar. La palabra seguridad en la gente está entre los primeros temas. Es más, en las campañas leí algunas encuestas como periodista que decía que la gente estaba más preocupada por la seguridad que por la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios nos promete seguridad en cuerpo, alma y espíritu. Y este texto dice que el Señor tiene conocimiento de todas mis necesidades y que esas necesidades también serán suplidas por Dios. No significa, y con esto termino, que no tenemos que trabajar, no significa esto que no tenemos que preocuparnos, preocupémonos, pero normalmente. Sí significa que para tener un año bendecido podemos probar cambiar nuestras prioridades. Dios, la familia y todo lo demás. Porque cuando nosotros ponemos a Dios por encima de nuestra familia, Dios se encarga de bendecir nuestra familia. Dios se encarga de que podamos como familia seguir adelante a pesar de las distintas adversidades. Bueno, esto es para que lo pensemos, lo reflexionemos. Yo les pido que se pongan de pie, por favor. Yo quiero hacer una oración en el nombre del Señor, ¿sí?